fraude, mentira, la estafa, pero también existen curanderos y curanderas, gentes absolutamente honradas, que han recibido su conocimiento por tradición de padres y abuelos, y que esos conocimientos y facultades yo no me atrevería a negarlos, quizá porque soy gallega, pero lo que sí es verdad es que en último caso no hacen daño, y además muchos de ellos gozan de la confianza de sus vecinos y de la gente que acude a ellos desde hace mucho tiempo. Este es el caso de nuestra primera invitada de esta noche. Buenas noches. Muy buenas noches. Fini Lamora es meiga, es bruxa, es curandera. Meiga abarca precisamente también la curación, el conocimiento de las plantas y de todas las raíces de la cultura de Galicia. Fini Lamora está de acuerdo en que no citemos el lugar donde tiene su consulta, y su método de curación fundamentalmente son las plantas, las hierbas, los aceites, es decir, todo aquello, como ha dicho, que provenga de la naturaleza. Pero si yo le llamo a usted bruja, ¿realmente bruja se enfada? No, pero prefiero que me llamen meiga, porque en Galicia, precisamente, bruja, se le da la titulación a una persona que puede hacer mal daño, mal ojo, que tiene una mal fuerza en los ojos. Y ustedes, es decir, las meigas, como usted, hablaba yo antes de los poderes que pueden tener ciertas personas para sanar. ¿Cuáles son sus poderes? Los poderes es la adquisición del conocimiento a través del tiempo, de ir probando muchísimas medicinas, y realmente poder no existe. ¿Usted no tiene poder? No, existe un conocimiento, una sabiduría, y las plantas y todo lo que ello aunas es precisamente lo que da ese poder. No hay ningún poder. Es decir, usted no tiene facultades especiales. No. Tiene conocimiento. Tengo la sabiduría de la cultura de la tierra, el conocimiento. Es decir, ¿alguien de su familia ha tenido, le ha transmitido el conocimiento? Sí, por vía materna, mi abuela hacían remedios, incluso mi madre, precisamente muchos de los remedios de las escorceduras, o sea, una cuerda fuera de un tobillo, ese remedio lo sigo aplicando hoy día, funciona, y eso lo aplicaba mi madre y mi abuela. Es que curiosamente, no sé si ustedes seguramente lo han escuchado en los encuestados, que los que decían haberse curado se referían a eczemas, a esguinces, a huesos, a úlceras, es decir, aquello que de alguna manera no invoca poderes, sino a conocimiento y habilidad aprendida. ¿Usted qué opina de los médicos? Que son muy importantes, porque hay dentro de las medicinas naturales, hay situaciones o problemas de enfermedad que nosotros no podemos abarcar, y para eso es muy necesario. Además, son las dos medicinas totalmente compatibles, la una con la otra. La medicina natural incluso puede ayudar en un momento determinado a restablecer más fácilmente una enfermedad. Es decir, por lo que le estoy entendiendo, meiga significa conocedora de la medicina natural. Sí. Bien, pero imagínese usted que le llega un enfermo a su despacho, y usted se da cuenta que es algo muy grave. ¿Usted lo envía rápidamente a un hospital o intenta curarle usted? No. En principio, las personas que acuden a mí ya traen como una base de conocimiento por mediación de la medicina normal, la medicina conocida. Entonces, en base a esos conocimientos, puedo yo ayudarle pues con una mezcla de plantas o con algún tipo de remedio. Si a mí me ocurre eso, realmente no es de mi incumbencia. Yo tengo que pensar que lo que estoy ejerciendo es un trabajo de responsabilidad, que la persona confía plenamente en mí. Yo no puedo fallar, y hay personas con más conocimientos que yo, pues para precisamente ayudarle a esa persona. Es decir, que esto puede ser un complemento, pero nunca un sustituto de la medicina tradicional, ortodoxa, ¿no? Exactamente. Hay tratamientos dentro de la medicina natural, de la mezcla de las hierbas, que llevan a curar dolencias que realmente no existe ninguna gravedad. Ahora, cuando ya el tema es un tema importante, para mí requiere la medicina tradicional, efectivamente. Pero yo quisiera saber, usted como meiga, ¿qué es lo que no puede curar? ¿Esas enfermedades graves? Mis conocimientos abarcan las mezclas de las plantas, los aceites, los baños. Yo no puedo curar un cáncer. Posiblemente puedo aliviar a una persona, la puedo ayudar quizás con una palabra de cariño, pero es que yo ahí no puedo llegar. Sería mentir a la persona.
Yo no tengo, no existe ese poder, existe un conocimiento, una cultura, una tradición, se puede ayudar, pero no llegar a restablecer ese tipo de enfermedad. ¿A una leucemia? Tampoco. Bien, más adelante veremos algunos casos, pero a mí me gustaría saber que nos dijera quiénes acuden a las meigas. A usted. ¿Quiénes acuden a usted? Pues todo tipo de personas, incluso mucho ya quien está cansado de que la medicina no funciona y quieren probar precisamente un tipo de tratamiento menos agresivo. Eso que ocurre, gente con una creencia muy arraigada en la tierra también. ¿Y usted cree que y es mi última pregunta, usted cree que es importante que la gente tenga fe, una fe ciega en el curandero, en la meiga, para que realmente sea efectivo? Sí, para mí es importante que el ser humano tenga fe en todo. Hay personas que vienen muy escépticas y sin embargo funciona. Yo pienso que con una dosis de fe funciona muchísimo mejor, por supuesto. Pues muchísimas gracias A por estar vosotros. aquí esta noche. Le preguntaba a la señora Lamora por ese componente básico que es la fe. Y por supuesto, quiero decir, antes de seguir adelante con este programa, donde quizá en algunos momentos seremos un poco duros con determinadas formas de curanderismo, que todo el equipo, así como también los asesores, no estamos en contra de la medicina alternativa ni del curanderismo, pero sí de aquellos que se aprovechan de la angustia, se aprovechan de la desesperación, se aprovechan de la esperanza y de la fe, que yo no sé si mueve montañas. Lo que sí sé es que en muchos de los casos puede hacer cometer pues graves equivocaciones. Este será el caso de nuestra próxima invitada. Amparo Bonilla padecía de leucemia. Su médico le aseguró que podía curarse si se sometía a un trasplante de médula, pero Amparo se negó por creer ciegamente en un curandero. Dentro de unos instantes oiremos el testimonio de su madre. Y toda su esperanza en un curandero o curandera que solamente le puede ofrecer engaño y fraude. Esta fe ciega puede ser en ocasiones tremendamente peligrosa, tan peligrosa como producir la muerte. Este es el caso de Amparo, una joven que le diagnosticaron leucemia y que se negó a un trasplante de médula ósea precisamente siguiendo los consejos del curandero en el cual había depositado toda su esperanza. Tenemos aquí con nosotros esta noche a su madre. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Su madre, que se llama Carmen García Lourdes. Señora. Me va a permitir que les haga un pequeño resumen de este caso. Cuando tenía 18 años, Amparo le avisan del hospital que ya era posible un trasplante de médula. El curandero que la trataba le dijo que de ninguna manera debía operarse, ¿es así?, porque paralizaría todo su tratamiento y que él ya lo tenía completamente controlado. Ella, mayor de edad, se negó a la operación en contra de todos los médicos y de su familia. Durante todo este tiempo asistía una vez al mes y este señor, este curandero, le cobraba por consulta entre 20.000 y 40.000 pesetas. Y su familia se gastó en un corto periodo de tiempo alrededor de 2 millones de pesetas. ¿No es así? ¿A qué edad le diagnosticaron a Amparo los médicos? La leucemia a los 17 años. A los 17 años. ¿Y qué tratamiento le administraron? Pues le pusieron un tratamiento le daban la cortisona, le ponían unos tratamientos que se ponía muy malita, que te volvía, que era para pararle el cáncer, para cortar el cáncer, en fin, varios tratamientos. Ella estuvo ingresada en el Hospital Reina Sofía, le pusieron varios tratamientos, se le cayó el pelo, se inflamó, en fin. ¿Y ustedes tenían algo en contra de los médicos? Nada, en absoluto, al revés. Entonces, ¿por qué acuden a un curandero? Sí. ¿Eso tiene fácil explicación? Pues mire usted, eso es que nos lavan el cerebro. Yo no sé ellos cómo se enteran cuando hay un enfermo o cuando cae una desgracia, sin ellos se enteran. Ellos tienen medios por todos sitios para enterarse. Y ellos son como unos vampiros, no van nada más que a sacar el dinero. O sea, que se enteraron de que Sí, ellos se enteran de todo, ellos están al tanto de todo. que su hija tenía cáncer. Sí. ¿La localizaron o le localizaron a usted? Una hija mía
que por cierto iba a arreglar unos papeles a una gestoría y se encontró un señor por la calle y le dijo en la puerta de la gestoría que iba a echar unos papeles para el paro y le dijeron que si quería otro trabajo aparte de echar unos papeles, unas cosas por las calles y eso, aparte de que ella se había quedado en el paro y curar el paro, entonces mi hija dijo que lo tenía que hablar con sus padres y vino y se lo consultó al padre, me lo consultó a mí, nosotros dijimos con la enfermedad de tu hermana a ver si iba a pasar algo y entonces una hija mía mayor que tengo casada fue con ella y le dijo a este señor que ya el cupo estaba hecho, que ya no la necesitaban, pero que sabía que teníamos un enfermo en la casa y que podía curarlo un señor que él sabía, que había curado a varios enfermos, que él podía curarlo, que era allí en el mismo Córdoba, una aldea de Córdoba, que nos pillaba muy cerca, que podíamos ir, que él nos aseguraba que la curaba la niña. Y entonces ya con este señor nosotros nos pusimos en contacto y nos dijo que teníamos que tener mucha fe, pero que él nos aseguraba que la niña la curaba. ¿Y qué opinaba el curandero del tratamiento de los médicos? Porque Él a lo primero no nos dijo de que nos quitáramos de los médicos, pero conforme ya estábamos nosotros enganchados, ya él dijo que los médicos, que era una cosa, que la niña no le punzaran en la espalda porque se podía quedar paralítica, cosa que ellos tenían que pulsar en la espalda porque tenían que saber cómo iba. Pero ustedes, ¿por qué confiaron más en el curandero? No, nosotros cuando caemos en una red así, esto es como una secta. Cuando nosotros caemos en una cosa así, nos hacen un lavado de cerebro que no vemos nada más que por lo que nos dice. ¿El curandero? Del curandero. No nos guiamos nada más que por lo que nos dice. Ustedes estaban contentos con los médicos, sí, ¿no? Y seguimos con los médicos, yo seguí con los médicos mientras yo pude obligar a mi hija, que no cumplió la mayoría de edad. Yo seguí con los médicos. Su hija cumple la mayoría de edad, los médicos avisan que se puede hacer ya... Cuando mi hija, antes de cumplir la mayoría de edad, entonces nos dijeron que podían hacerle un autotrasplante. Porque nosotros fuimos a Sevilla y nos hicieron unas pruebas, los hermanos y al padre y a mí, a ver si tenía donante, entonces no tenía donante. Entonces nos dijeron que como estaba tan avanzada y ya habían hecho la operación de José Carrera y eso, estaba tan avanzada la cosa, que estaban ya haciendo operaciones de autotrasplante de la misma médula de ella, darle la vuelta a la médula de ella. ¿Y qué opinó el curandero de la operación? Nosotros se lo dijimos y nos dijo que no, que si nos aseguraban que se iba a salvar así, que no podían darnos ninguna seguridad. Porque ellos iban a poner todo lo que podían, como con mi hija, con todos los enfermos que iban. Ponían todo su fe y todo lo que ponían, pero cada cuerpo es un mundo. En cambio, el curandero le daba la seguridad de curarla. No, él sí, él daba la seguridad de que la niña la curaba, de que él la curaba. Incluso llegó a decirnos que le iba a dar el alta, y llegó una vez en que dijo que el alta que ya le daba el alta. Y yo se me dejé de llevarla porque me dijo que ya la niña estaba curada. Y entonces él mismo nos llamó por teléfono a la casa y nos dijo que teníamos que ir, que aunque la niña estuviera curada, él la tenía que ver todos los meses. Y entonces ese mes que fuimos, saltamos un mes, el mes que fuimos, nos mandó las mismas medicinas y dijo que se las tenía que seguir tomando. ¿Y los médicos qué opinaban del curandero? Porque yo se lo dije a los médicos, yo se lo dije a don Rafael Rojas, que era uno del equipo que llevaba a mi hija, se lo dije yo. Me dijo que eso era una locura, que no lo hiciera, que eso era un engaño, que nosotros como estábamos, que nos estaban sacando el dinero. Y yo, pues claro, le dije a mi marido, mira, pasa esto, pero como nosotros estábamos, que es que teníamos un lavado de cerebro, que estábamos un paso que dábamos, un paso que a él se lo pedíamos. Pero eso quiere decir que ahora estarían de acuerdo con los médicos, con el doctor Rojas. No, el doctor Rojas nos dijo que de ninguna manera. Ustedes estarían ahora de acuerdo con Hombre, es que si nosotros habríamos estado de acuerdo con todo, bueno, yo estaba de acuerdo con todo, pero cuando la niña cumplió la mayoría de edad, ella dijo que de los médicos no quería saber nada. Entonces, si nosotros hubiéramos estado de acuerdo y la niña hubiera sido menor, la niña hasta ahora viva, claro. Porque su hija fue empeorando, ¿no? Sí, claro. Bueno, mi hija estaba estupendamente, pero con esta enfermedad siempre hay una recaída. No se sabe si a los 5 días, o al mes, o al año. Y tuvo la recaída. Y tuvo la recaída. Y entonces ella, cuando tuvo la recaída, nos mandaron a llamar y nos dijeron, Amparo ha tenido una recaída, pero que eso no importa, se le ponen los tratamientos y lo mismo que sobrepasó, los primeros que eran peores, los segundos que eran mejores los podía haber sobrepasado. Y ya estaba en una época que estaba muy bien y lo podía sobrepasar. Entonces, ella no sabía la enfermedad que tenía. O sea, que tuvo la recaída. Y nos llamaron corriendo para ponerle el tratamiento. A la consulta y qué pasa. Nos llamaron corriendo, o sea, nosotros fuimos a hacerle una prueba de médula. Y mañana mismo nos llamaron que la niña había tenido una recaída, que había salido en la prueba, porque nosotros nos dieron cita para la otra semana. Pero al otro día mismo nos llamaron que la niña había tenido una recaída, que había que poner los tratamientos. ¿Y cuándo le dijeron a su hija que tenía cáncer? Pues entonces ella no quería ir al médico, yo la obligué y le dije que íbamos al médico, que por lo menos que le diera la cara al médico, y fuimos. Y entonces le dijo el médico que ella tenía una poquita de endeblez, porque ellos tienen mucho miramiento y jamás le dicen a un enfermo, usted tiene cáncer. Ellos lo hablan con los familiares, y si los familiares están conformes que el enfermo lo sepa, entonces se lo dicen al enfermo. Pero si el enfermo no está capacitado para saberlo, ellos ponen todos sus medios para que el enfermo Pero se lo sepa. dijeron a su hijo. Entonces cuando tuvo la recaída, yo la llevé y le dijo el médico, mira Amparo, tú como tienes una simple endeblez, que tú lo que tienes no tiene importancia, pero tú te vas a poner unos tratamientos, te vas a poner buena, y ella dijo que no.
Y entonces me dijo don Rafael Rojas, ¿quiere usted que le digamos lo que tiene? Y le dije que sí, que le dijera, yo le pedí que le dijera lo que tenía, para ver si se asustaba. Y entonces le dijo, Amparo, he visto allí casos que han luchado, pero bueno, es que yo no sé explicarle a usted lo que han luchado los médicos para salvar a esas personas. Y los consejos que le han dado y lo bien que le han hablado. Y personas, médicos que ya puede usted ir a preguntar las cosas 40 veces y los consejos que te dan y el miramiento que ellos tienen. Si usted le dice, por ejemplo, yo no quiero que el enfermo se entere de la enfermedad que tiene, el tacto que ellos tienen. Bueno, si por ejemplo una persona muere y usted le pregunta, ellos no... Bueno, es que eso es una maravilla. ¿Y qué le diría a todos los demás sobre los curanderos? ¿A todos los demás? Sí, a toda la gente, a todos los que estamos aquí en el plató, a todos los telespectadores que nos están escuchando. Que tengan mucho cuidado. Que tengan mucho cuidado, que eso es como la droga. El que fuma el primer cigarro ya no se puede salir. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Este caso, el caso es un ejemplo, el caso de Amparo, pero hay ejemplos también exactamente igual de trágicos, provocados pues no solamente por esa fe ciega en alguien que únicamente puede ofrecer engaño y fraude, sino también por la confianza en los efectos milagrosos de ciertos poderes, como lo que van a ver ustedes ahora. Stephen Turov es el nombre de un carpintero británico que dice estar poseído por el espíritu del Dr. Kahn, un médico alemán muerto hace más de 80 años. Su aparición en un programa de televisión provocó un gran escándalo hace 2 años. En aquel programa, el supuesto Dr. Kahn realizó un simulacro de consulta en la que pretendidamente curó a varias personas, entre ellas a una mujer que carecía de visión en el ojo izquierdo y que ya había sido operada de un glaucoma. Posteriormente se demostró que tras la operación de glaucoma esta mujer tuvo otras lesiones que le impedían la recuperación total. Lesiones que fueron desapareciendo por sí solas y no por obra y milagro del Dr. Kahn. Este y otros casos similares motivaron diversas denuncias como las que realizaron los colegios de médicos de toda España. A la vista del milagro, fueron muchos los que pusieron toda su fe y su esperanza en las manos de este carpintero y en el espíritu del médico alemán. Esta joven fue una de ellas. Esta última imagen corresponde a Pilar García Pecino. Aquí tenemos con nosotros a sus hermanas porque ella se suicidó. Les voy a comentar les voy a hacer un pequeño resumen. Buenas noches, María José, buenas noches, Rosa. Pues, ¿de cuál era su caso? Pilar era una mujer de 32 años y era una mujer con una cierta minusvalía que se ponía muy nerviosa cuando salía a la calle o tenía que ir a una discoteca o salir con amigos, pero en casa estaba perfectamente bien. Era una mujer pues nerviosa como podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento que nos enfrentamos con algo que nos da vergüenza o que nos produce un cierto miedo o temor. Y tras ver en un canal de televisión pues la imagen del Dr. Kahn demostrando que él era capaz de curar la ceguera, Pilar y su madre piden hora en la clínica. Pilar había depositado pues todas sus esperanzas en la curación y cuando comprobaron que era un engaño, vamos a ver, prefiero que ustedes nos lo comenten. ¿Qué enfermedad tenía su hermana? Bueno, ella tenía solamente una pequeña invalidez. ¿Física? Sí, pero vamos, que ella lo tenía bastante superado, el problema que ella tenía. Ella el problema suyo que tenía era que cuando iba a una discoteca o salía cuando había mucha gente, pues se ponía un poco nerviosa. Entonces ella, pues a ver a este señor en la televisión y la gente, oye, que este hombre ha curado, que ha curado mucha gente, pues ella pensó, bueno, un simple nervio que me entra a mí me lo puede quitar. Pero su hermana no había ido a ningún médico antes, ni a curanderos, ni a... Sí, fue a otro curandero en Sevilla. ¿Previamente? Hace muchos años. Y pues este señor la atendió perfectamente, este señor con su mostrador la atendió perfectamente, le mandó unas hierbas y unas gotitas y ella salió bien de allí porque perfectamente la atendió muy bien. Ella estuvo durante 2 meses tomando esas hierbas. Y claro, ella decía que estaba muy, muy mala y que era para nada, pero ella misma se dio cuenta, estuvo 2 meses tomándola
Se dio cuenta que no le hacían nada. Que no le hacía nada. Entonces su hermana ve en televisión a este señor que supuestamente cura a diferentes enfermos. ¿Qué dijo su hermana entonces? Pues se emocionó. Y mamá, cógeme el número, pero ya. Entonces, ¿apoyaron ustedes la idea? Sí, sí, porque ella tenía mucha fe. Mucha ilusión. Ella fue con mucha fe. Es decir, y todos ustedes la apoyaron. Sí, perfectamente, claro. Entonces decide ir a la consulta. Sí. ¿Qué ocurre allí? Pues ella se levantó a las 6 de la mañana, alquiló el taxi, llegaron allí sobre las 10 de la mañana, tomaron un café, entraron a la consulta a las 10:30 de la mañana y le dieron el número 46. Y entonces entraron y una señorita pues la tumbó en una camilla y dos señores, estos dos señores, el alumno, que le dicen el alumno, le salió detrás de una cortina, le apoyó la cabeza por detrás y este señor le puso la mano en la frente y en el vientre y empezó a hablar en inglés y con una risita. Y inmediatamente soltó las manos y salió por otra puerta. No le dijo nada. Y ya fue todo. Ella se bajó y entonces cuando salió, pues iba en el taxi a la vuelta fatal. Que qué palo más grande. ¿Qué dijo su hermana? Pues mi hermana dijo que qué palo más grande. Que dinero más amargo que se había gastado. Que por qué Dios podía permitir que engañara a tantas criaturas. Porque había allí por lo menos más de 60 personas. Y que ella iba con mucha fe y se había llevado un gran fracaso. Y usted quería mucho a su hermana. Sí. Perdón. Dice usted dinero amargo. ¿Pagaron bastante dinero? No. Bueno. Ella había que dar la voluntad. Entonces mi madre dio, porque había que rellenar un papel que te dan y pues había que poner la enfermedad a la que iba. Mi madre puso los nervios, cogió el papel, puso 4.000 pesetas y se lo entregó a la muchacha corriendo lo puso en un Ojoncito. Sí. Y entonces pues, que ni el doctor ni el sanador miró el papel ni nada. Y entonces salieron y ya está. Es decir, que lo que pedían era un donativo. Sí. Siempre lo que quisiera la gente, Sí, la voluntad, ¿no? Sí, pero vamos, que por el caso que le pasó a la vecina que fue al día antes, para mí no es una voluntad que ellos piden, porque esta señora fue con el marido, su hijo, y iba para los dos, para el marido y para el hijo. Y estuvo al mismo tiempo con ellos, no le habló nada, le hizo lo mismo, y entonces esta señora dio el dinero antes de entrar. Y le preguntó la muchacha, la señorita de allí, que cuánto dinero había puesto. Y ella dijo 2.000, que en verdad ella echó 1.000. Ella la engañó y dijo que era 2.000 lo que le había echado. Y entonces dijo la señorita, le dijo que sí, que era la voluntad, pero por favor si podía hacer un poco más, mejor. Y que diera más. Sí. Y la señora pues dijo que su marido era pensionista y que no podía dar más. Volviendo a su hermana, regresa a su casa y al parecer tuvo un bajón tremendo, ¿no? Sí. Ese mismo día. Bueno, ese mismo día llegó a la casa y se metió en la cama. Llegó muy triste. Hombre, llegó desilusionada. Deprimida. Y al otro día la notábamos más o menos bien, pero no estaba bien. Ahora pensamos que no estaba bien. Y el viernes por la tarde, el día 23, pues estaba ella muy, muy triste. No nos miraba apenas. Nosotros pues no nos traíamos porque toda mujer tiene un día mal y entonces pues ella tenía a veces el día tristón. ¿Pero había tenido alguna depresión previamente, Nunca. algún No, problema nunca. de nervios? Nunca. Ella, como normal, hay mujeres que hay días que nos levantamos... ¿Pero era alegre normalmente? Una vida, todo el mundo, todo el pueblo la quería, porque era una vitalidad bonita, una alegría que te lo expresaba con la mirada nada más. ¿Y usted la recuerda así ahora? ¿Cómo recuerda a su hermana? Alegre. Alegre y triste.
Por tanto, ¿usted cree que su hermana se suicidó, al parecer, con un vaso de agua fuerte, Sí, ¿no? agua fuerte. Al día siguiente. Sí. Él ya fue al día 21 y el día 23 El se día tomó 23. ¿Sufrió mucho durante todo ese proceso? 1 hora. El tiempo del hospital, vamos. Porque mi madre creía que, claro, nosotros eso no lo íbamos a esperar nunca de ella. Porque es que no era ella persona depresiva, ni nunca la habíamos visto, ni nunca había estado enferma de depresión. O sea, que era una persona absolutamente Sí. normal, Ella su problema lo tenía asimilado, lo único que era tímida y nerviosa. un poco complejada también. Y eso Pero era ustedes lo no que- creen que hubiera sido mucho mejor acudir a una consulta de un psicólogo, un Ahora profesional mismo- de la psicología o de la psiquiatría? Ahora mismo sí. Ahora lo pensamos, sí. Si no hubiera ido a este señor, yo para mí pienso que hoy tengo a mi hermana aquí. Entonces, ¿qué les diría ambas a quienes acuden actualmente a un curandero? Pues la verdad, yo le diría que... Porque es que no se puede decir no vaya, porque mi hermana ha tenido muchas veces fracaso de haber ido a estos sitios y ha vuelto ahí, porque la esperanza nadie la pierde. Más Pero- que tiene fe. Lo único que le pido, que la persona que vaya, que no vaya con tanta fe y diga eso es lo último y este señor me va a curar, porque a lo verdad, lo que se han portado bien con mi hermana, que eso sí lo tengo que decir, el hospital de Algeciras de Punta Europa, Sí, que está 5 portando bien. médicos que se han portado con mi hermana perfectamente, la han querido hacer de todo, no ha podido, Incluso quisieron donarle un todo, riñón. todo, lo han hecho por ella todo. Y no, Gracias, María José, gracias, Rosa, por A estar ti, aquí con a ti. nosotros esta noche. Y yo quisiera añadir que ustedes son, y todo el equipo de Luz Roja, creemos que son absolutamente libres de elegir pues el tipo de profesional o de especialista y también de conocedor de los males y de las enfermedades, pero en cualquier tipo de problema psicológico o problema físico es mejor primero acudir a una persona que tiene unos conocimientos avalados del mundo de la medicina y el mundo de la psicología. Si bien, como hemos visto previamente con la señora Lafora, existen personas que no han hecho estudios de medicina y de psicología, pero sí tienen una tradición. Pero en los menos casos y en casos muy, muy particulares, como ha comentado la meiga, pues de problemas de huesos, problemas de edemas, problemas de esguince, pero en todo lo demás, primero acudan a su médico, acudan a un psicólogo. Pero, ¿por qué y cuánta gente acude a los curanderos? En este programa no les voy a poder ofrecer estadísticas porque en España no está regulado el curanderismo como sí ocurre en Francia y en Gran Bretaña. Aquí en España es ilegal, pero se tolera. Y las razones por las cuales la gente acude a un curandero o curandera es, en primer lugar, por tradición. En segundo lugar, porque se quieren agarrar a una esperanza que antes hablaban las dos hermanas, esa última esperanza o una gran ilusión, una fe ciega por superar aquello que creen pues que los profesionales de la medicina o de la psicología no pueden solucionar. En tercer lugar, porque es verdad que en algunos casos, y en eso doy personalmente fe, por ser gallega y también por conocer en mi infancia de cerca casos de histeria y de trastornos de ansiedad, de problemas que en alguna medida fueron aliviados por curanderos honrados como los que les hablaba antes. Y en último lugar también existe otra razón, que es que hay curanderos y curanderas que ofrecen un trato personal, un trato cercano, que actualmente la medicina masificada no es capaz ni puede ofrecer. Y ese trato cercano, personal en el enfermo, quizá no cure, pero sí alivia sobremanera no solamente al paciente, sino también a toda la familia. Pero vamos a ver cuáles son las razones de la gente de la calle. Y esta vez la pregunta ha sido, ¿en qué caso iría usted a un curandero? En ninguno. ¿Ninguno? ¿No cree? No creo en ellos. Hombre, en un caso, pues, una urgencia que estuviese muy grave, puesto que hoy en día, para ir a un médico de la Seguridad Social hay que sacar
número y tenerlo ahí, que tan pronto se lo dan por un 15 días que por un mes. Y el curandero, pues hay varios conocidos aquí en Málaga que le puede solventar. Por ejemplo, a mí me solventó la artrosis con una medicina, vamos, una hierba que me mandó, pero claro, eso no es seguridad, porque como no está dentro de la ley... No confío en ellos, para nada. No podrían. No, para nada. Todo mentira, todo la peseta. Hombre, yo soy sanitario y no puedo opinar, pero que hay sitios que dan un buen resultado. Yo tengo una en La Mancha que realmente es un asunto que está haciendo cosas milagrosas. Pues cuando está una persona desahuciada de los médicos, pues queda una esperanza y entonces, o sea, normalmente se suele visitar a los curanderos, pero mientras se cree más en la cirugía, o sea, en la medicina. La verdad que he acudido en algunas ocasiones, pero no lo sé. Siempre procuro ir a médicos. Nunca. No iría nunca. Pues cuando ya los médicos me dijeran que no, no lo sé, lo duraría. Pues yo acudiría en el caso de que, bueno, pues fuese a un médico y estuviese totalmente desahuciada. Como pienso que no me pueden hacer mal para nada, pues por probar, pienso que iría. ¿A un curandero? Pues mira, un curandero, en el caso de que el médico que me atendiera a mí una rodilla, por ejemplo, y yo veía que no me curaba, pues a un curandero. Porque hay buenos curanderos, bueno, no todos, algunos son falsos, ahí sí me entiende, porque da la casualidad que a mí me curó un curandero de una mala circulación de sangre en el hígado y no podía beber, y ahora soplo a mi padre, ¿me entiendes? Ahora me tomo todos los días una botella de vino todos los días diaria, y aquí me dijo el doctor, que no lo nombro ahora, que es amigo mío, que no podía beber vino, y ahora soplo el vino a base de bien. Yo a un curandero en ningún caso, sinceramente, no, porque tuve ya una experiencia con uno de ellos y que casi me desgracia un brazo y nunca más en la vida. Son que dan unas hierbas y llega así, que son 24. De médicos de Madrid, además de profesor de patología quirúrgica de la Universidad Complutense y además vocal de deontología médica del Consejo General de Colegios Médicos. Doctor Simón, ¿por qué en España no está en ninguna forma regulada ni controlada pues el ejercicio de la actividad de los curanderos? Si nosotros entendemos como curandero a toda persona que realiza actos médicos sin tener la titulación oficial de médico para realizarlos, entonces sí está regulada, sí se recoge en algunos artículos del Código Penal. Hay varios artículos en los que se recoge, pero en el 321 en concreto se dice que toda persona que sin ser especialista en la profesión que sea, ejerciese actos de dicha profesión, incurrirá en la pena de prisión menor. Luego ya está regulado en el Código Penal. Pena de prisión menor. Pena de prisión menor. Pero sin embargo, por ejemplo, en Francia tengo noticias, si no estoy mal informada, que hay gente que no estudia la carrera de medicina, que no tiene la titulación, que ejerce como curandero o como curandera, y hay una sociedad que les controla. ¿Es así o no? Pues posiblemente sea así. Ajá. Yo lo que no me consta es que en España haya ninguna sociedad que controle la actividad de los curanderos. Pero se regula y se considera que es un delito. Y como tal delito se regula por el Código Penal. Si se es tan riguroso, no me refiero a usted, sino cualquiera de los profesionales de la medicina y también la propia ley, si se ejerce con una enorme rigurosidad, pues muchas personas que practican una medicina alternativa como la acupuntura o como la homeopatía también tendrían que estar penalizadas. Yo creo que estamos hablando de dos términos completamente distintos. Estamos hablando del curanderismo por un lado, de los curanderos, lo que supone el curanderismo, de toda la parafernalia que se establece alrededor del curanderismo, y luego ahora sacamos otro tema que es completamente distinto, que es la medicina alternativa. Pero hay gente que practica la medicina alternativa sin ser médico. Pues entonces no es medicina alternativa, será intrusismo, será curanderismo alternativo al propio curanderismo. Hay gente que practica acupuntura, que practica homeopatía y no tiene la carrera de medicina. Bien, pues entonces estamos hablando de intrusismo y estamos hablando de posible curanderismo. Yo digo, la medicina alternativa como tal es la que ejercen los médicos y está homologada como se homologan todas las técnicas por las sociedades científicas correspondientes. ¿Y usted cree que realmente, doctor Simón,
que hay algunos curanderos que curan. Yo no lo voy a negar, que puedan curar, lo que sí, o aliviar por lo menos, pero lo que sí lo hacen es desde un conocimiento empírico de las cosas. Los que lo hacen. Y ese conocimiento empírico, yo creo que en los tiempos que corremos no es suficiente para solucionar los problemas de los enfermos. Posiblemente lo curen, otros no curarán tantos, otros usan la medicina tradicional más o menos camuflada para ejercer de médicos y curar sin ser médicos y curar con medicinas evidentemente actuales y que se usan en la medicina convencional. Y otros pues usan esos métodos que le he dicho ya anteriormente de la parafernalia, que emplean psicotropos, que hacen terapia de grupo, que hacen cosas extrañas. Terapias todo eso sin conocimiento pues, de sin técnicas de ningún tipo. Pero que lo hacen. Y la luz roja, doctor Simón, ¿dónde está en el curanderismo? Pues la luz roja. Yo creo que la luz roja es el dejar, como hemos dicho antes, que este tipo de actividades tomen carta de naturaleza en la sociedad. Esa creo yo que es la verdadera luz roja. Pues muchísimas gracias, doctor Simón. Nada. Dentro de un momento hablaremos precisamente de uno de los temas que le pregunté al doctor Simón, de las medicinas alternativas. Será dentro de unos instantes. Medicina tradicional china que se ha venido practicando en Oriente durante más de 4000 años. Se basa en el principio de que en un organismo sano, la energía vital fluye de una manera equilibrada por una serie de canales que recorren todo el cuerpo. Cuando esta energía se desequilibra, se produce la enfermedad. Mediante la estimulación con agujas de determinados puntos, se pretende restablecer el equilibrio de energía, solucionando no solo los síntomas, sino también la causa misma de la enfermedad. Basándose en los mismos principios, técnicas como la reflexoterapia o el shiatsu estimulan estos puntos de energía mediante la presión de los dedos y el masaje. Otra técnica cada vez más aceptada es la homeopatía, una disciplina médica que comprende más de 2000 remedios, la mayor parte de origen vegetal natural. Se basa en el principio de que una sustancia que en un organismo sano causaría determinados síntomas es capaz de curar esos mismos síntomas en un enfermo si se administra en dosis mínimas. Se trata, por tanto, de activar la respuesta del propio organismo frente a la enfermedad para combatirla de una forma natural. Al igual que la acupuntura, la homeopatía es una disciplina milenaria que renace con fuerza después de un paréntesis impuesto por el rechazo de la medicina convencional. Sin embargo, en nuestro país sigue sin ser reconocida oficialmente un siglo después de que se abrieran las primeras consultas homeopáticas. El doctor Francisco Albertos es licenciado en medicina, psiquiatra, especialista en medicina interna y también en neurología y psiquiatría. Buenas noches, doctor Albertos. Pero hace unos cuantos años el doctor Albertos decidió, veintitantos años, dedicarse a otro tipo de medicina, quizá diferente a la medicina occidental, tradicional. Y a mí me gustaría saber, en primer lugar, para que los telespectadores al menos sepan qué le llevó a abandonar la medicina, digamos, ortodoxa y a dedicarse a eso que usted califica como medicina integral. Pues eso, el concepto de integralidad del ser humano. Yo estaba haciendo una cierta psicosomática, hacía psicoterapia varias horas al día. En la Cruz Roja, ¿no? En la Cruz Roja. Y tenía una consulta en la que hacía medicina interna, naturalmente desde una orientación psicosomática. Y de pronto, haciendo una tesis doctoral sobre los vestigios del pensamiento evolucionista en las medicinas extremoorientales, me encontré con que la acupuntura no era una paleomedicina, no era una medicina antigua que no existía ya viva, sino que estaba en Europa, estaba en Alemania, estaba en Francia, estaba en Inglaterra. Y yo, entonces, era un médico joven, me preocupé por saber si había en España alguien que estuviera haciendo acupuntura, y había pues 2 personas en ese momento, y inmediatamente me puse en contacto para saber, en principio era para saber qué hacían. Pero nos podría aclarar, porque a lo mejor muchos telespectadores no saben en qué consiste, muy brevemente, la homeopatía y la acupuntura. Sí, claro.
La homeopatía y la acupuntura tienen de común una cosa, la idea del organismo. La idea del organismo para la acupuntura y la homeopatía y para el naturismo, para la medicina natural de todas las épocas, desde Hipócrates y en China desde los tiempos del emperador Huang Ti, 3200 años antes de Cristo, esa idea del naturismo, de la acupuntura y de la homeopatía es la misma. El organismo es una unidad indivisible, interdependiente, que tiene niveles de complejidad dentro, y lo que hace uno cuando da un consejo, cuando dice una palabra, puede tener una repercusión según en qué momento lo diga y según el grado de aceptación del paciente, puede tener una repercusión enorme, lo mismo que puede tener un silencio del médico, cuando le preguntan ¿me curaré, doctor?, por ejemplo, según como el médico se silencie en ese momento o haga un gesto o deje de contestar, es decir, según comunique su opinión, si el paciente... Va a tener una repercusión. Va a tener una repercusión de arriba a abajo. ¿La homeopatía qué es? La homeopatía es algo tan viejo casi como todas las medicinas naturales. ¿Pero qué es exactamente? Digo que es la inversión de la acción de ciertos fármacos, hoy por ejemplo, como en la época en que se empleaban plantas en la India, la inversión de ciertos venenos, que se vio claramente que cuando se diluían infinitesimalmente, cuando se diluían muchísimo, por ejemplo del orden de 1 partido por 1.000.000, se invertía su acción en el organismo. Dejaban de ser venenos y se Dejaban de ser venenos y el individuo podía protegerse. En África, por ejemplo, se ha descubierto por unos antropólogos hace nada, esta es una anécdota reveladora, se ha descubierto que cuando había entre dos tribus un conflicto motivado porque se acusaba a un miembro de una de las tribus de algún comportamiento antisocial, hay la costumbre ancestral de que ese individuo tiene que aceptar el que se le invite a comer en casa del ofendido, en la otra tribu, y en esa casa le espera el que le van a envenenar, le van a poner una comida que va a suponer un tóxico y un veneno para matarle. Entonces hay un árbol, Okubaca, que es capaz en determinadas, claro, siempre infinitesimalmente diluido y unas cocciones con una preparación ritual, etcétera, el individuo antes de ir a que le envenenen se le prepara de una manera adecuada y es capaz de soportar esa comida sin morir. ¿Y usted cree que los curanderos curan? Y yo creo que en determinadas condiciones un curandero puede ejercer un efecto beneficioso de arriba abajo, mediante una acción sugestiva. La sugestología existe y funciona. Funciona la sugestión, funciona la fe, pero también existe el fraude, la mentira y el engaño. Pues muchísimas gracias, doctor Alberto. Encantado. Vamos a ver ahora qué opinan personas conocidas sobre el curanderismo y sobre la medicina alternativa. Hay de todo dentro de los curanderos. Creo en los curanderos, creo en personas que realmente tienen una facultad especial para sanar, algunos con dotes de evidencia, y creo en ellos porque además los he conocido, pero cuando lo hacen de una forma desinteresada. Cuando está el dinero de por medio y esto ya no me gusta tanto. Una vez fui a un curandero porque tenía una hernia discal o no sé qué, un dolor de la espalda que me moría. Entonces fui a verle y cuando lo estaba esperando apareció el puñetero de él peor que yo, agachado, y le dije, ¿pero qué le pasa a usted? Y me dijo, pues nada, el perro. Me dijo el perro, que yo pues tengo un perro de San Bernardo y me meto a la cama, viene el perro y se mete a la cama conmigo y yo me duermo y se me pone encima y me destroza los riñones toda la noche. Y yo dije, pues vaya curandero, yo sin perros de qué me va a curar, y dudé de los curanderos desde entonces, con perro, sin perro, y creo que la mayoría son unos farsantes y sus clientes unos pobres tontos. El curandero cumple su función en algunos casos porque lo que proporciona al enfermo, al que se siente en situación insatisfactoria, pues es una aproximación más humana que a veces en las medicinas tan socializadas, subrayado, no se brinda. Yo creo más que en los curanderos, en el efecto que los curanderos producen. En lo que realmente creo, además de una manera muy intensa, es en la capacidad de los seres humanos para modificar su propia realidad, es decir, en la potencia de la convicción. Entonces, el curandero me parece a mí que lo que hace es poner en marcha unos mecanismos
emocionales del propio sujeto, que son los que acaban por resolverle el problema. Esto es como cuando le dan una medicina a alguien que llaman un placebo, es decir, que no tiene nada y va y se cura. Bueno, pues yo creo que tienen el mismo efecto. Así que yo en los curanderos creo, porque creo en sus efectos, más que en sus artes. Como ha ocurrido en otras ocasiones, todo el equipo de Luz Roja está muy de acuerdo con Victoria Prego. Quizá la labor de ciertos curanderos hay que medirla por sus efectos más que por sus artes. Y también, como apuntaba nuestra primera invitada, la señora Lamora, por el conocimiento acumulado por la tradición. A lo largo de todo el programa hemos estado hablando de términos que quizá no hayan quedado lo suficientemente claros. Hemos hablado de medicina ortodoxa, que es aquella medicina que se practica, que se ejerce en cualquiera de los hospitales de España. Hemos hablado de la medicina alternativa y de otra realidad que es el curanderismo. Vamos a ver ahora una breve explicación desde el punto de vista histórico. Aunque podríamos remontarnos a culturas anteriores, es en la Grecia clásica cuando se rompe con la medicina sacerdotal de inspiración divina. Hipócrates de Cos es quien establece las bases de la posterior medicina occidental. Según él, la salud depende del equilibrio de los 4 humores o sustancias fundamentales que componen el cuerpo humano: la sangre, la linfa, la bilis negra y la bilis amarilla. Junto a estos sanadores convivían otros que se dedicaban a expulsar el mal mediante los más variados sistemas. A ese mal, es decir, todo lo que hoy sabemos que son enfermedades, se les atribuía un origen divino. Eran un castigo o una maldición de los dioses. A medida que la ciencia empírica, lo que hoy entendemos por medicina, empezó a conocer más a fondo los secretos de las enfermedades, los sanadores, chamanes, brujos y curanderos se fueron marginando. En los siglos XVIII y XIX se produce un gran avance en la medicina como ciencia, y ya en este siglo XX, la tecnología por una parte y la química por otra retiran prácticamente de la circulación al curanderismo e incluso a las medicinas que habían sido hasta ese momento científicas, como la homeopatía, reduciéndolas a la marginalidad. La masificación de la medicina moderna y la necesidad de alternativas a problemas no siempre resueltos han hecho resurgir todo este mundo de marginalidad, tras el que se abre un amplio abanico de ofertas que muchas veces rozan lo pintoresco. Hasta aquí una historia quizá apresurada de lo que estamos hablando, del tema del programa de hoy, pero tampoco hasta el momento hemos contestado a una pregunta importante, fundamental. ¿Por qué curan los curanderos? Algunos curanderos. Vamos a tratar de responderla dentro de unos instantes. Esta es la semana excepcional de... Es complicada. ¿Por qué curan los curanderos? Porque curaciones por curanderos las hay. Y si no, vean estos testimonios. Yo tuve un accidente de ciclomotor, ingresé en el hospital. Allí en el hospital me dijeron que tenía un glóbulo de sangre en el brazo y no me circulaba bien la sangre. Entonces me dijeron de amputar el brazo. Por medio de la radio conocí a un sanador de aquí de Sevilla, y este sanador, por medio de la terapia y sus rezos y demás, ¿no?, pues me está curando el brazo. Hasta hoy tengo sensibilidad en el brazo, cosa que no tenía, tengo fuerza en el brazo, cosa que no tenía, lo que me falta es movilidad, y este hombre nunca me ha percibido un duro. Bueno, pues mi hijo tuvo un accidente, estuvo muy mal porque claro, lo dieron por muerto, lo llevaron a la UCI y claro, no daban los médicos que mi hijo arribara de ninguna forma. Entonces yo me enteré de este señor por medio de la radio y vine a traerle una foto, mandé a traerle una foto, y este señor, este sanador, por medio de la oración y de su fuerza cósmica, o no sé cómo es, pero él me lo ha salvado. Y ya está recuperado, está muy bien, y ya mismo está trabajando. Yo acudí a Rosa porque mi marido había tenido hace 4 años cáncer, y entonces estábamos otra vez en la incertidumbre de que iba a empezar de nuevo. Los marcadores le habían subido y se le detectaba una masa en el pulmón, y entonces yo estaba, la verdad, muy preocupada. Una compañera de la universidad me comentó, de mi entera confianza, me dijo que había una señora en Illescas que había tratado algunas veces estos casos de cáncer
y yo sinceramente ante el dilema de empezar de nuevo con quimioterapia, aunque la cosa todavía no estaba segura, pero yo me decidí a ir a verla. Hemos venido durante varias veces, en varias ocasiones, y la cosa ha ido muy bien porque le han ido bajando los marcadores sin necesidad de hacer nada, y la masa esta que tenía en el pulmón pues ha resultado que es benigna. Luego hablaremos el porqué de estas curaciones, pero a lo largo del programa he utilizado a veces una palabra y no hemos explicado qué significa, la palabra psicosomático, el factor psicosomático que está en muchas de las curaciones, esa relación que afecta entre el cuerpo y la mente, porque seguramente muchos de ustedes habrán experimentado que después de una temporada de muchísimo nerviosismo, de problemas, pues desarrollan una úlcera, o conocerán seguramente a alguna persona que después del fallecimiento de una persona muy querida han caído en un estado de tristeza y no se podían ni mover de casa, o personas que bueno, pues cuando tienen que solucionar o tomar una decisión, pues tienen unas jaquecas terribles o no pueden dormir. Es decir, nuestro cuerpo y nuestra mente constantemente está en una interrelación. Hay mucha gente que utiliza esa relación que existe entre el cuerpo y la mente, pero de una forma, digamos, un tanto pintoresca. Ahora vamos a ver otro tipo de curanderismo al que yo no me he querido referir desde el principio del programa. Vamos a ver. A ver si ya está bien, que no tengan más sufrir. No tengan más sufrimiento. Tengo una imagen ahí que es preciosa, o sea, fue la primera imagen que yo compré, que me costó 33.600 pesetas. Y entonces, pues sobre las 5 de la tarde se me llenó de luz la habitación, había dos señores de la consulta, se salieron corriendo del susto que nos pegó. Yo entré y entonces estaba la señora, o sea, era igual que de ella de alta, pero toda alrededor llena de oro. Y era un espíritu blanco, ¿no? Pero me dijo que había tanto oro en la iglesia que podía comer el mundo gratis 10.000 años. Para mí, Manuel, después de Dios, Santo Custodio y Manuel todo. ¿Por qué? ¿Ha hecho algo? Sí, muchas cosas. Mucho bien a mis hijos, a mi hijo particularmente, a uno de los 4 que tengo, y a mí muchísimo bien. Entonces, para mí no tengo más que decir. Después de Dios, es Manuel, perdón, Santo Custodio y Manuel. La voz también, porque este cerebro, este cuerpo falleció a la edad de 27 años por una descarga eléctrica. El espíritu de Carlos Jesús fue elevado arriba a los cielos y el Padre Eterno hizo un cambio. ¿Cuál fue ese cambio? El cambio fue que el Espíritu de Cristo entró a habitar en este cuerpo que usted le ve. El ser contactado, pues es tener contactos con lo que se llama, lo que la gente conoce, seres extraterrestres. Yo no los llamo seres extraterrestres, bueno, hasta hace poco tiempo los llamaba seres extraterrestres, pero a partir de 4 años ya sé quién son seres de luz, y entonces yo los llamo mi hermano de luz, como ellos me llaman a mí mi hermano de luz. Entonces estos seres me han dado cierto poder que tengo para desarrollar con las personas que ellos me han dado autorización de que yo vea que esas personas vienen de buena fe. Entonces ese poder que ellos me han dado lo implanto con esas personas. Y yo sé que, sí, voy a decir su nombre, que es Severiano Ballesteros. Yo me brindo que si él viene por mi casa y entra por esta puerta que veis, yo le puedo llevar, si él tiene fe en mí, yo le puedo llevar a ganar el campeonato del mundo y ser el número 1. La vida del contactado es muy dura. Más de 2.000 personas estuvieron durante 15 minutos mirando al sol porque un curandero les dijo que de esta forma podrían ver a la Virgen. Después de aquella experiencia, son ya 40 las personas que han pasado por el Hospital Comarcal de Baza con quemadura de retina. Mientras que se apareció la Virgen, y estuvo la Virgen y estuve yo allí, a nadie le ha pasado nada. Lo que es que cuando se fue la Virgen, me fui yo, y cuando me fui yo, las personas que se quedaron para ver si podían ver, después de haberme ido yo, algunos se han quemado la vista. ¿Yo tengo culpa? Pues ninguna. De los hermanos que tengan la señal del Padre dirijo en la frente y que tengan fe hacia Yahvé, Jesús y María. ¿A usted le cuesta trabajo quedarse en ese estado? No. Ya son muchos años lo que este cuerpo
Desde que fue preparado arriba en una nave, lo viene haciendo. Bueno, la primera vez que vi a Dios no era con la cara, ni la nariz, ni la boca, ni nada. Era lo que es el busto, muy transparente, blanco. Y entonces, pues yo me tiré por la ventana. Porque estaba en la puerta donde yo tenía que salir de la habitación. Yo, del susto que me llevé, pues me tiré por la ventana. Entonces no podía decir que era guapo ni feo porque no tenía cara, era el busto nada más. Y muy transparente. Así vi a Dios. Sí, está en la gloria. Aunque esto sirve de WhatsApp, siempre que me lo preguntan lo digo, no lo digo como alarde. Precisamente me salí de allí por mis propios medios, entré, nadie me puso impedimento y por avara me salí yo sola. Lo que yo veía allí era muchísimo oro, mucha riqueza, todo tirado por los suelos, lo mismo que aquí se tiran las botellas, allí igual. Y yo veía allí gente que igual que aquí, más de pueblo, más con pantalones de pana, más de los años, sí, no tan modernos. Y entonces pues yo seguía andando y nada, llegué a una casa, era todos los muebles de estilo castellano, nadie me preguntó nada, me puso el plato, yo comí. Han querido comprarme en Barcelona incluso la ciencia, el Hospital Clínico de Barcelona me quería poner un hospital a cambio de 1 millón de pesetas por cada cáncer que yo quitara. Y yo me negué absolutamente a esto. Resulta que a eso ahora el día 14 de febrero, 15 años que mi hijo falleció. Y nada más estando de cuerpo presente, yo veía cómo a mi hijo le salían muchas estrellas doradas de la cara. Y revoloteaban y se posaban en el almohadón que estaba dentro de su ataúd. Entonces, doña Petra me dijo, señora, su hijo lo que le está pidiendo es que usted se tiene que poner a curar a los enfermos. Y yo le dije que qué iba yo a hacer si yo no sabía hacer nada. Entonces ella me dijo que cogiera una foto de mi hijo, que se la pasara por el cuerpo a los enfermos y ya vería cuántas personas iban a sanar. Entonces cuando a mí me miran aquí el pie, la persona siente mucho picor los ojos y los cierra, entonces ve la placa. Es una placa que está aquí metida, me hace nota que este dedo está siempre más levantado. Eso que lleva a contar. Es una placa que lleva aquí. Bueno, esta placa es una batería. Es sencillamente una batería que puede en un momento dado salir de 1 millón de kilovatios. Esto es para las curaciones. Pues ya lo ven ustedes, con una placa de 1 millón de kilovatios en el pie, contactando con los extraterrestres, pues hay personas que hasta han estado en el cielo y al parecer está decorado con muebles castellanos. Y dice curar todo tipo de enfermedades. Una cosa es la medicina alternativa, el curanderismo basado en la tradición y en la sabiduría popular, la medicina tradicional. Y esto que acabamos de ver es otra cosa. ¿O no es así, señor Vicente? Pues sí, es otra cosa, es un mal chiste, es un programa de humor más que un programa sobre curanderismo, y lo malo es que abunda excesivamente este tipo de personajes. Abunda y son los que más publicidad se hace, y hay que advertir al público de que son un peligro este tipo de personajes, aunque haya curanderos que resulten eficaces, que no son, por supuesto, este tipo de individuos. Enrique de Vicente es el director de la revista Año Cero, y además ha escrito un libro que se llama El poder oculto de la mente y es miembro de varias sociedades internacionales relacionadas con la parapsicología. Supongo que en el mundo del curanderismo hay gentes bien intencionadas, honestas, y hay gente que son verdaderos peligros públicos, ¿no? Pues sí, hay de todo, pero lo que me parece aquí preocupante es poner la luz roja ante esos personajes peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Por varios motivos. Primero, por toda aquella gente que acude a un curandero sin haber tratado anteriormente de agotar todos los recursos médicos posibles. Porque pueden tener el peligro de caer en manos de personajes como los que hemos visto y no como los curanderos que son honestos e incluso eficaces en diferentes niveles. Por lo tanto, cualquier persona, y hay mucha gente que como periodista especializado en estos temas, me pide, gente de buen nivel social y cultural, me piden un caso de apuro realmente, que han agotado todos los recursos médicos, ¿a qué curandero pueden acudir? Normalmente yo les suelo recomendar médicos integrales, médicos que hoy en día afortunadamente están abiertos a todas las posibilidades, por supuesto pasando por la acupuntura, la homeopatía, pero también a la sanación por imposición de manos. ¿Qué opina usted de la gente que dice sanar
a través de extraterrestres, a través de mediaciones divinas, y hasta hay alguien, nosotros nos hemos encontrado en este programa, que dice que cura a través de la intercesión de San Francisco Franco. Hombre, pues a mí me parece un problema que lo digan. Que lo crean es otra cosa. A mí no me preocupa que alguien crea cualquier cosa, no importa qué. ¿Por qué? Sencillamente porque el medio fundamental por el que suelen curar muchos sanadores, la imposición de manos, es una facultad que ha sido estudiada en diversos experimentos científicos y que todos poseemos en mayor o menor grado, al igual que hay gente que posee talentos artísticos más o menos desarrollados. Sin embargo, es una facultad que, como todas las facultades psíquicas, se desarrolla mucho más en la medida en la que uno no lo atribuye a uno mismo, sino a cualquier poder sobrenatural. Se llama el poder sobrenatural. San Francisco Franco, Yahvé, Jesucristo, la Virgen o un extraterrestre, no importa quién. El problema es que cuando esto se utiliza, primero para hacerse publicidad y segundo para atraer a muchísima gente que busca creer en no importa qué, se está manipulando a esa gente y se le puede, por ejemplo, forzar a gente que tiene un cáncer, que tiene cualquier otra enfermedad grave, a acudir al sanador antes de haber agotado todas las posibilidades médicas y por lo tanto hay peligro de muerte. ¿Cómo podemos diferenciar un curandero honesto de un charlatán? Es muy difícil sobre todo porque hay una parafernalia común a muchos de ellos, pero fundamentalmente yo diría que hay que tener en cuenta varios factores. Un factor importante es el factor económico, pero no creamos en ese sentido de que un sanador que tenga unas tarifas, al margen de que esté o no de acuerdo con la ley, sea un charlatán. No, es menos charlatán en ocasiones el sanador que tiene unas tarifas como tienen los sanadores ingleses o alemanes que están legislados en este momento su actuación, que por el contrario algunos que piden la voluntad, y la voluntad a veces consiste en millones. Es muy difícil, pero yo diría que habría que evitar a los personajes que dicen que son la reencarnación de Jesucristo, que hay muchos, hay por lo menos, yo conozco una docena de sanadores que son la reencarnación de Jesucristo, que curan por intercesión de la Virgen, de los extraterrestres o de no importa qué. ¿Por qué? Porque son individuos en los que hay poco sentido común. Yo creo que lo que debemos exigir a un curandero es sentido común, el máximo, y que ese curandero, y hay muchos que lo hacen así, cuando considere que es adecuada la intervención de un médico, envía al paciente al médico. Pero con respecto a lo que acaba de decir hace un momento, yo respeto los milagros, pero en absoluto respeto a los milagreros. De todas maneras, señor Vicente, a mí me gustaría que usted estableciera una serie de puntos, como pregunta final, de cuál sería la luz roja en este tema. Lo he dicho antes, hay una luz roja por un lado de peligro de muerte en las personas que, estando aquejadas por una enfermedad que puede ser en principio o puede convertirse en una enfermedad mortal, no agotan todas las posibilidades médicas antes de acudir al sanador, al curandero. Pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nunca en general va a ser peligroso un curandero que cure por imposición de manos, por fe o por algo similar, pero sin desatender el aspecto médico. Pero también hay una luz roja por parte de los escépticos, de los médicos, afortunadamente cada vez menos, que siguen resistiéndose con uñas y dientes a los curanderos, y de los científicos hiperescépticos que se niegan a estudiar todo lo que pueda haber de cierto detrás del fenómeno del curanderismo, y por otro lado las autoridades que aún no han legislado, como se ha ocurrido en otros países, todo el ejercicio de las medicinas paralelas y del curanderismo. ¿Por qué? Porque sería la única forma, teniéndoles controlados, en que personajes como los que hemos visto en este reportaje que se ha proyectado hace un momento, se conviertan en un peligro para mucha gente y que la gente sepa a qué acudir en cada momento. Muchísimas gracias, señor Vicente, por toda su información. Estamos de acuerdo, todo el equipo de Luz Roja, con lo que acaba de decir el señor Vicente, que es necesaria quizá una regulación, un control del ejercicio del curanderismo y también de las medicinas alternativas no practicadas por personas con titulación. También se ha repetido a lo largo del programa la importancia de la fe que podemos tener todos nosotros y nosotros mismos, y la capacidad de salir adelante cuando tenemos algún mal o alguna enfermedad. Pero sin embargo, estamos en contra absolutamente de todas aquellas personas que comercian con la angustia, con la desesperación y con la enfermedad. Por tanto, nuestra Luz Roja en España estará presente. Donde habían permanecido detenidas varias semanas por alternar con... Yo creo que te das cuenta más bien cuando has actuado y se te ha ido la razón, porque después en muchas cosas que haces te das cuenta que, oh, Dios mío, ¿cómo he hecho yo esto? Y cosas de esto. Entonces,
sea por problemas o... ¿Pero porque has no lo tenido sé. una reacción violenta? Unas veces violenta, otras veces depresiva, no lo sé, pero... ¿Ya has Es sentido...? que según sea la situación, ¿no? Ujú. Ahí hay un chico que quiere contestar, por favor, en la fila.